Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a todos. Mientras los niños van saliendo, si usted me acompaña al libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a darle lectura y vamos a dar un poquito de contexto para los hermanos que no han podido estar presentes las semanas anteriores. La semana pasada vimos un tema muy interesante y quiero dar un breve repaso acerca de eso. ¿Por qué? Porque ese mismo enfoque lo vamos a usar el día de hoy a lo que vamos a analizar. Ahora, vaya a partir del verso 6, Hechos capítulo 1, verso 6, y vamos a leer hasta el verso 20, ¿ok? Para que usted vaya entendiendo lo que Lucas está hablando. ¿Estamos todos? Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Verso 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Hasta ahí vamos a exponer la palabra el día de hoy. No todo lo que leímos, hermanos, pero hasta ahí vamos a abarcar. Vamos a orar para pedir la guianza de nuestro Dios. Nuevamente, oh Señor, te adoramos y te bendecimos. Te agradecemos por este tiempo solemne que nos permite, mi Dios, disfrutar de la exposición de tu palabra, y queremos hacerlo, mi Dios, con una integridad, con un amor y anhelo, y transmitir lo mismo, mi Dios, que nos has transmitido a nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a entender tu palabra, y más allá de entenderlo de forma intelectual, que cambie, mi Señor, que trastorne nuestro pensamiento para edificación al cuerpo tuyo. En el nombre de Jesús oramos por nuestras debilidades y nos encomendamos en tus preciosas manos, porque en tus manos estamos seguros y estamos fortalecidos en ellas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome asiento, iglesia. La semana pasada vimos a partir del verso 12, 13 y 14. Entonces, en el verso 12, vamos a ver, Reina Valera le pone título y dice que es la elección del sucesor de Judas. ¿Qué van a hacer? Elegir
a alguien más, porque ¿qué pasó con Juditas? Murió, ¿no? Murió. Y dice el verso 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Vimos la ascensión de Cristo. Cristo asciende en el monte de los Olivos y así en el momento que ascendió, ahí mismo volverá por segunda vez en su segunda venida, ¿ok? Eso lo hemos dejado muy claro. Así como Él se fue, de la misma manera Él volverá. Se fue en una nube y volverá en una nube. Se fue de los Olivos y regresará en el monte de los Olivos. Ahora, Lucas menciona que estaban a camino ¿de qué? De un día de reposo. Entonces estaban aproximadamente a 1 kilómetro. Esa era la distancia permitida para los judíos en un sábado, ¿no? En un día de descanso. Ahora, no era sábado, simplemente está marcando o está usando el día de camino como referencia, un marco de distancia. Entonces, de Jerusalén a los Olivos había 1 kilómetro aproximadamente. Ahora, ellos sabían que no se podían ir más allá. ¿Por qué no? Porque tenían que esperar ¿el qué? La promesa dentro de no muchos días. Entonces, precisamente por eso Lucas lo menciona, porque los discípulos saben que no se pueden ir más allá de ese lugar si es que cae un sábado día de reposo. Verso 13, y dice, y entrados, usted ve que desde allí, desde el Monte de los Olivos, se regresaron ¿a dónde? ¿A qué ciudad? Jerusalén, obviamente, porque es la ciudad más cerca, ¿no? Dice, y entrados en la ciudad de Jerusalén, ¿qué hicieron? Subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y todos los demás 11, ¿no? Entonces, note la actitud, la postura de ellos. Entraron a la ciudad y fueron a este lugar, subieron a un aposento alto, ¿no? Entonces, esto, hermano, nos debería de llamar la atención, ¿no? Esa actitud de subir a un lugar conocido para buscar la presencia de Dios. Ahora, este aposento alto, hermanos, era una adición en una terraza de una casa, era como un cuarto, una habitación, donde aquí se compartía tanto alimentos, comunión, se leía, se oraba. Entonces, este aposento alto en lo personal, como yo lo mencioné la semana pasada, yo creo que era el mismo aposento donde Jesús pasaba tiempo con sus discípulos. Ahora, la Biblia no lo explica, pero ellos fueron directamente al aposento. Note que no dice fueron a un aposento, no, fueron al aposento. ¿Sí nota la diferencia? O sea, es algo conocido. No es un aposento como uno de muchos, sino al aposento. Un lugar conocido por ellos. Por eso lo digo. Ahora, el verso 14, hermanos, analicemos el verso 14 rápido y dice, todos estos, hablando de quiénes, de los 11, note, este versículo, hermanos, es muy importante para entender los siguientes. Bueno, todo el contexto es muy importante para ir entendiendo lo que vamos a seguir analizando el día de hoy. Pero este es fundamental, hermanos. Este es fundamental. Note el verso 14. Todos estos, es decir, los 11 que acaba de mencionar, perseveraban ¿cómo? ¿Qué es perseverar unánimes? Estar unidos. Ahora, yo les dije, hermanos, claro, usted va a ver la iglesia primitiva en Hechos 2, ¿verdad? Pero aquí está dando ¿qué? Índices, señales de esa iglesia primitiva. La iglesia no nace aquí, pero usted está viendo rasgos de las mismas prácticas de la iglesia primitiva. Entonces, esto nos debería llamar la atención de cosas que debemos de adoptar como iglesia. Mire, verso 14, perdón. Todos estos perseveraban unánimes. Pregunta, ¿como iglesia deberíamos de perseverar unánimes juntos? Sí. Lucas especifica y dice en qué debemos de perseverar unánimes. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? Esta
estos hermanos perseveraban igual como usted y yo, como nuestra iglesia, en oración y ruego. Igualitos como usted y como yo. Estamos muy lejos de esta verdad, hermanos. Nosotros no perseveramos como ellos estaban perseverando. Esto es algo que usted y yo como iglesia debemos de hacer. Perseverar unánimes ¿en qué? Oiga bien, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, vemos los inicios, los rasgos de cómo debe de ser la iglesia, y luego en Pentecostés, en el capítulo 2, usted va a ver cómo eran unánimes. Ya se va ampliando más el conocimiento, ¿no? Pero quiero que note este principio, hermanos. ¿Cómo empiezan ellos? Juntos, unánimes, ¿en qué? En oración y ruego. Quiero que note que la oración y ruego juntos es sumamente importante. Más allá de que es poderoso, es sumamente importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creemos nosotros que estar unidos y estar orando y rogando, por qué es tan importante, hermanos? Es importante para hacer la voluntad de Dios, para entender cuál es la voluntad de Dios. Si nuestra iglesia no está unidos, número uno, y si no estamos unidos, no estamos orando ni rogando. Punto, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, si estamos orando y rogando, ya no más nos falta hacer unirnos en oración por un propósito. Mire, como congregación tenemos un anhelo y un deseo, una petición. Es buscar otra locación más amplia, más grande, más cómoda, donde podamos ejercer cada ministerio, ¿verdad? Espero y sea el deseo de cada uno de nosotros. La oración está ahí. De repente oramos unos aquí y allá, pero no nos unimos. Ahora, el hecho que nos unamos no significa que Dios va a cumplir nuestro capricho, ¿verdad que no? Pero la actitud de la unidad es lo que nos debería de llamar a nosotros la atención de que no hay en nuestra iglesia. Y no solo en nuestra iglesia, sino en la mayoría de las iglesias. Ahora, vemos estos discípulos que estaban unidos. Unidos. Y eso es lo que debemos de ser, unidos, orando y rogando al Señor. Ahora pasemos al verso 15, para que usted vea que la oración es tan importante y no se le olvide de este principio. Verso 15, quiero que note estas frases. Este versículo es bien exquisito, hermanos. Y dice, en aquellos días, ¿qué hizo Pedrito? Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Cuántos eran los reunidos? Y los reunidos eran como 120 en número. Entonces Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, qué interesante esa primera frase, ¿no? En aquellos días. Cuando Lucas dice en aquellos días, ¿a qué se refiere, hermanos? No es lo que usted está pensando, pero sí es lo que está pensando. Y usted dirá, caray, ¿cómo es? Eso no es. Vamos a explicarlo. Cuando Lucas dice en aquellos días, él está marcando un periodo de tiempo, ¿ok? Y él se está refiriendo a los 10 días, ¿ok?, entre la ascensión de Cristo hasta el periodo del día de Pentecostés. ¿Sí? Él hace un paréntesis y cuando dice en aquellos días, él está hablando de ese periodo de tiempo, de la ascensión hasta el día de la promesa. ¿Por qué? Él se refiere a un tiempo de espera, a un tiempo de paciencia. Entonces, Lucas pudo haber dicho el día siguiente o el día sábado, lo que sea. Pero cuando él dice en aquellos días, él está encerrando esos 10 días de espera,
de paciencia, de expectativa, en ese periodo de tiempo coloca que Pedro se levanta. Y usted dirá, pero ¿cómo sabemos que son 10 días? Porque llegará la promesa en el día de Pentecostés. Entonces, de la muerte de Cristo a Pentecostés son 50 días. Recuerde que Cristo resucitó y se le apareció a sus discípulos ¿cómo es así? 40, ¿no? 40 días. Entonces, Cristo asciende a los 40 días. De los 40 días a Pentecostés quedan 10 días. Esos 10 días es a lo que Lucas se refiere en aquellos días. En esos 10 días, los discípulos estaban haciendo ¿qué? Leamos el verso anterior. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María y los hermanos, etcétera, etcétera. En estos 10 días que regresaron, subieron al aposento alto. ¿Y qué hicieron por esos 10 días? Estaban unidos. Entonces, en aquellos días, ¿qué hizo Pedrito? Pedro se levantó. Entonces, aquellos días Lucas se está refiriendo a un tiempo de espera y paciencia. Ahorita se lo voy a aclarar aún más. En este tiempo de espera, ¿qué hizo Pedro? Pedro se levantó. Esta actitud de Pedro nos debería de exhortar ¿a qué? A hacer lo mismo. Y ahorita se lo voy a explicar también. Recuerde que ellos están esperando ¿el qué? La promesa del Espíritu Santo para poder llevar a cabo el plan de Dios, la voluntad de Dios. Entonces esos 10 días, recuerde que Cristo les dijo, dentro de no muchos días, recibirán poder, el Espíritu Santo. Entonces en aquellos días, en esa burbuja, en esos 10 días, ¿ok? No pierda de vista eso. Para poder llevar a cabo la misión de Cristo, ¿verdad? Pero en aquellos días, o más bien dicho, en aquel tiempo de espera, Pedro se levantó. Lo interesante está en que Pedro se levantó después de un tiempo de oración. Recordemos el contexto. Si usted va al verso 14, vaya un verso antes, todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Cuando estamos en constante oración y ruego, podremos ser tan sensibles, discerniremos toda la necesidad y problemas que nos rodean dentro de la congregación, dentro del hogar, dentro del trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Vemos que Pedro se va a levantar. ¿Cuál es el contexto de todo lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que van a solucionar? El reemplazo ¿de quién? De Judas. Van a tomar una decisión y todo se basa a la oración. ¿Ve qué tan importante? Ellos no desperdiciaron esos 10 días. Ellos aprovecharon. ¿Por qué se levantó Pedro? Se levantó porque vino después de un periodo de oración. Y eso nos debería llamar la atención a nosotros, hermanos, para poder ser sensibles a las necesidades. Si no tenemos un periodo de oración, ¿sabe qué vamos a hacer usted y yo? Nunca nos vamos a levantar. Vamos a ser ociosos como lo enseñamos. Entonces, si yo pregunto si la oración es tan importante, la unidad, el ruego como congregación, esta pequeña iglesia, no le deberíamos de llamar iglesia, pero los inicios de la iglesia en este contexto, están a punto de tomar una decisión juntos. Así como usted y yo, a partir de hoy y en un futuro, seguiremos tomando decisiones juntos. Pero no hay mejor decisión avalada, comprobada y respaldada por Dios
cuya aquella que es Dios aprobándola, y que sea una iglesia que esté unida, orando y rogando juntos. Porque de repente esta mitad tiene un concepto y una decisión diferente a esta mitad. No hay unidad, ¿verdad que no? En 1 Timoteo, no vaya, pero esto es lo que vimos en la escuela dominical, capítulo 5, verso 5, usted sabe qué tan importante que la mujer viuda tendría que haber sido, ¿qué? Diligente en su oración, en sus súplicas, día y noche para hacer la voluntad de Dios. No es gran diferencia lo que estamos viendo aquí. Ellos estaban unánimes, recuerde, fueron al aposento alto a buscar esa comunión con Dios, a buscar la dirección en ese periodo de tiempo, en aquellos días, para hallar la respuesta de una solución que a Pedro discierne. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver, que me llama mucho la atención, que Pedrito capta lo que tal vez muchos no captaron. Pero lo que queremos hacer es exaltar que en aquellos días, en estos 10 días, Pedro se levanta, toma una actitud ¿de qué? De ponerse las pilas. Entonces, de la misma manera que los discípulos, nosotros también estamos en un periodo de espera y de expectativa. ¿O no? Así como ellos están en 10 días, en un periodo, en aquellos días, en un periodo de expectativa y de espera, de paciencia, usted y yo también estamos en un periodo ¿de qué? De espera y expectativa. ¿A qué nos referimos? ¿Qué espera? ¿Y con qué expectativa lo espera? ¿Qué esperamos, hermanos? El arrebatamiento, que venga Cristo. ¿Por quién? Por cada creyente. Entonces, durante ese periodo de tiempo, también tenemos que levantarnos y ocuparnos en hacer la voluntad de Dios. La pregunta del millón, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí sabe la respuesta? ¿Por qué no hacemos lo que deberíamos de hacer? Tomando el ejemplo de Pedro. Porque no estamos perseverando ¿en qué? En oración y ruego unánimes. Hermanos, usted puede estar esperando al Señor. Amén. Pero sí, lo está esperando, pero no con una expectativa. ¿A qué me refiero con esto? Usted puede pasar desapercibido el hecho que Cristo viene por su iglesia. ¿Por qué? Porque al fin Él prometió volver y lo va a hacer. Usted puede decir, Él volverá, lo estoy esperando, pero no lo está esperando con una expectativa, en el sentido que su Señor va a regresar y le va a llamar a cuentas. Entonces, muchas veces nos quedamos sin levantarnos, sin arreglar las situaciones, sin discernir y sin avanzar. Y mucho menos, no oramos, no rogamos y no perseveramos juntos. Entonces, así como los discípulos, también nosotros estamos en un periodo de espera y de expectativa, ¿verdad? Y espero que usted no solo esté en la espera, sino también esté en la expectativa. Mire, de repente mis niños me esperan que llegue del trabajo. Saben que voy a llegar. ¿Cuál es la expectativa? Están en la ventana. Con esa expectativa, con esa vehemencia, con ese deseo que ya se llegue el momento. Entonces, durante ese tiempo que Cristo viene, debemos de hacer lo mismo que Pedro. En aquellos días, ¿qué hizo Pedrito? Pedro se levantó. Esa actitud, hermanos, deberíamos de tener en este periodo de tiempo de espera y expectativa, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque no estamos perseverando en oración y ruego. Como yo le he dicho, hermanos, usted puede estar esperando al Señor, pero lo hace con una expectativa, con una expectativa
que no pasa por desapercibido que Cristo viene, que nos va a llamar a cuentas y que usted simplemente sabe que va a venir y con eso se conforma. Cuando analizamos la segunda venida de Cristo, no estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de la segunda venida de Cristo. Ese es otro periodo de tiempo y podemos colocar en aquellos días, en ese periodo de tiempo, ¿verdad? De espera y de expectativa también. Si usted se pone a pensar, tanto los discípulos como la iglesia y como la segunda venida de Cristo, es un periodo ¿de qué? De espera y de expectativa para los diferentes grupos en esa época. De igual manera tendrán que estar orando y rogando al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Los discípulos están en un periodo de espera. ¿Esperando qué? El Espíritu Santo. Tienen que estar orando y rogando. Pedro se levanta. La iglesia, ¿viene Cristo en las nubes? Sí. Entonces debemos de estar con esa espera, esperándolo con una expectativa, orando y rogando, unánimes. En la segunda venida de Cristo, ¿cambia el patrón? No cambia, porque en aquellos días, ahí sí, el tiempo de la tribulación, ¿verdad? En aquellos días, ellos también tendrán que estar como esperando con una expectativa, orando y rogando. ¿Verdad que no cambia? Entonces, la actitud que Pedro demuestra, debemos demostrarlo nosotros en todo momento. Ahora, cuando hablamos de esta segunda venida, porque le vamos a dar rasgos, si usted va a segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 al 14, no cambie la expectativa para que usted vea la segunda venida. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 al 14. ¿Estamos ahí? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué pasó aquí? El Señor prometió volver, pero hay muchos, no que dicen, sino que la actitud demuestra como si Él no va a venir. Eso es lo que están dando a entender, ¿no? Como si algunos dicen, no viene hoy, voy a trabajar después. Debemos de entender que Cristo volverá. ¿Cuándo? Entonces, si Dios hubiera colocado, hermanos, si hubiera colocado día, fecha, hora, segundo, milisegundo, ¿qué pasaría? Hasta ese momento trabajamos. A ese momento nos arrepentimos. Pero como Dios es un Dios sabio y conoce nuestra naturaleza, Él quiere que lo esperemos, sí, pero con una expectativa, ¿no? Entonces, la segunda venida es lo mismo. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La segunda venida. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, hablando de la segunda venida de Cristo, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Oiga bien, tiene un signo de exclamación. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, en aquellos días, en este periodo de tiempo, en esta brecha, ¿qué dice el escritor Pedro? ¿Cómo no debíais vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Eso es como deben de estarse conduciendo con una expectativa al Señor. Sigue diciendo, verso 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor. Sí, van a tener que estar esperando. ¿De qué manera? Como si Cristo ya viene. ¿Verdad? Una actitud que está anhelando y esperando a su Señor.
no depende de una fecha, sino que siempre se está levantando haciendo la voluntad de Dios. A eso nos estamos refiriendo. Sigue diciendo, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Note el último pasaje. Pero por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Eso es un periodo de espera con expectativa. ¿Qué espera Dios del creyente? Que lo espere con una vida santa. Por eso Pedrito, después, precedido de un tiempo de oración, ¿qué hizo? Se levantó. Pudo haber simplemente, hermanos, esperar por esperar y decir, lo prometió que iba a venir el Espíritu Santo. No, Pedrito va a solucionar un asunto. ¿Qué lo llevó a solucionar el asunto? La oración. Lucas también menciona que Pedro se levantó y dice, en medio de los hermanos. Había una multitud de 120 y de los 120 hermanos vemos solo a uno levantándose. Vemos a un Pedro tomando responsabilidad y autoridad. Aparte de que Pedrito era muy impetuoso, ¿verdad? Ahora, todo esto se puede malentender porque muchos asumen por esta actitud de Pedro que Pedro es el que llevaba la batuta, que sí es cierto. Y por eso, por estos pasajes que estamos viendo, que Pedro se levantó y habló entre medio de los hermanos, dicen que Pedro es el primer ¿qué? Papa. Pero vamos a ver que este libro es un libro de transición, cambios. Y a partir del capítulo 15, si bien recuerdo, o 12, va a haber un cambio, ¿no? Ya va a haber en el primer concilio, ¿no? Ya no es Pedro quien lleva la batuta, sino ¿quién es? No es Pablo, es Jacobo, ¿no? El hermano de Jesús, llevando la autoridad. Todo va a cambiar, ¿no? Entonces, pensar, hermanos, que Pedrito es el number one, no existe. E incluso dentro de la voluntad de Dios, Dios no dice tú eres número uno, no, número, no. Todos somos por igual, somos consiervos. Somos esclavos de Cristo, ¿no? Entonces, Pedrito toma la batuta, ¿por qué? Porque él viene orando, es sensible, discierne un problema y va a levantarse para solucionar este problema. Ahora note el verso 16. Note qué es lo que va a solucionar. Dice, recuerde que hay 120 reunidos y Pedro se levanta y dijo, varones hermanos, ¿era qué? Era necesario que se cumpliese el qué. La escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces ya Pedro está preparando el terreno y está dando la evidencia del por qué se tiene que hacer un cambio, el reemplazo, ¿no? Bueno, ya Judas ya no está, no es de que van a ser reemplazados, simplemente van a llenar ese espacio que está vacío, ¿no? Ahora, notemos un detalle importante en este pasaje. A pesar de que también hay mujeres entre los 120, Pedro se dirige ¿a quiénes? A los varones. ¿Por qué a los varones? Porque los varones siempre van a ser ¿el qué? La cabeza. Siempre van a ser los que deben de tomar las decisiones importantes. ¿Eso causa que minimicemos a la mujer? No, la mujer es muy importante y también toma decisiones. Pero dentro de la congregación, quien debe de llevar la batuta, y no por orgullo o machismo, sino con humildad y responsabilidad, es el hombre. Entonces, Lucas se está dirigiendo, o más bien dicho, Lucas narra que Pedro se está dirigiendo a los balones. Ya la mayoría están como balones aquí, a los varones, ¿no?
Ahora, me llama la atención, hermanos, esto sí me llama la atención mucho, que Pedro discierne este asunto. Pedro se da cuenta que hay un problema por solucionar, ¿verdad? Y él va a hacer mención del Antiguo Testamento para que también la audiencia compruebe esta verdad. Entonces, la frase era necesario da a entender que debía de ocurrir o que formaba parte del plan establecido por Dios. Cuando dice era necesario, es algo que se tenía que llevar a cabo. Ahora, ¿por qué me llama la atención que Pedrito discierne que se debe de poner a alguien más? Si todavía no había venido el Espíritu Santo del Señor en ellos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una conclusión, decir, bueno, Pedrito fue sensible, vio un problema y acudió al problema? Todo está en el verso 14, hermanos, que estaban unidos, perseveraban juntos, ¿en qué? En oración. Entonces, podemos concluir, hermanos, que cuando estamos orando unidos juntos, usted va a poder discernir las necesidades. Y solo por discernir, no, va a atender esas situaciones. Entonces, ¿qué hace Pedro? Dice, oye, sí es cierto. Como dice aquí, era necesario. ¿De dónde saca todo esto Pedro? ¿Cómo sabía él que era necesario que se cumpliese la Escritura? Era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Hermanos, precisamente por eso pasaban tiempo en el aposento alto, estudiando, meditando, orando, teniendo comunión con su Señor. No es nada extraño que Pedrito, después de haber orado, dice, hey, tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto, hermanos. Y esa es la sensibilidad que usted y yo necesitamos dentro de la congregación. El cumplimiento de las Escrituras, como dice Pedrito aquí, cuando dice era necesario que se cumpliese la Escritura, el cumplimiento de las Escrituras aprueba el mensaje, y no solo el mensaje, sino el mensajero. Lo que está haciendo Lucas o Pedro a la audiencia es dándole veracidad al ministerio de Jesús, porque Jesús reiteradas veces les dijo lo que iba a pasar. Entonces, por eso Pedro dijo era necesario que se cumpla la Escritura, haciendo referencia ¿de dónde? De un salmo del Antiguo Testamento, ¿no? Pedro está analizando cómo se cumplió la Escritura acerca de la traición de Judas. Es decir, pregunta, ¿esto le agarró por sorpresa a Dios? Y como le agarró sorpresa, bueno, Dios tuvo que hacer un plan B. Pero ¿cómo está el asunto si él mismo escogió a Judas? ¿Falló Dios? Como está escrito, era necesario que así acontecieran todo esto, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pedro usa salmos del Antiguo Testamento, unos salmos que relatan la traición de Judas. Entonces, Pedro cita las Escrituras para demostrar que la traición de Judas no fue un accidente, sino parte del plan soberano de Dios anunciado antemano. Ahora, vamos a leerlo nuevamente y vamos a enfocarnos en la segunda parte de este pasaje. Dice, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo, ¿qué dice? Habló antes por boca de David acerca de Judas. Esta declaración de Pedro enseña la inspiración de la palabra de Dios. Vamos a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. No se le olvide lo que dice Lucas aquí. El Espíritu Santo
habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿Por medio de quién o por quién? Por David. Vamos a ver 2 de Pedro 1:21, ¿qué dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que no es porque a un ser humano se le ocurrió, ningún hombre de la Escritura se le ocurrió decir lo que plasmaron en la Escritura. No, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Me llama la atención que es interesante y hemos visto en el discipulado de los hermanos en cuanto a la inspiración de la palabra de Dios. Dios usa a los hombres con todas sus facultades, con sus características, con el carisma, con el enojo, con la amargura del hombre. Dios usa al hombre, a todos los hombres que usó su persona para inspirar la palabra. No crea que Dios le dijo, David escribe esto y escríbelo así. No. Dios usó la vida de David, de los profetas, de los patriarcas, y aún así inspiró la palabra de una forma divina. Si usted va a los Salmos y usted analiza lo que Pedro está usando, el Antiguo Testamento, lo que a David le está aconteciendo es a su vida. Pero es un salmo mesiánico que iba a pasar en un futuro. Eso es inspiración. David ni por cerca sabía que estaba hablando de Judas, simplemente está pasando a él. ¿Sí? Entonces, Dios usa todas las facultades del hombre para inspirar su palabra. Y eso es lo que declara Pedrito aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Interesante, ¿no? Analicemos el verso 17, hermanos. Hechos 1:17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este es un pasaje controversial. Vamos a leerlo nuevamente. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pedro está declarando que Judas era parte del grupo de los apóstoles y tenía un cargo dentro del ministerio. Eso es todo. Eso es todo, hermanos. Y ahorita vamos a señalar el error de los que muchos creen y piensan. Vamos a Juan 6, Juan capítulo 6, versos 70 al 71. Note, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿Judas fue salvo? ¿O sí? ¿Fue salvo sí o no? Precisamente, como estamos así sí o no, vamos a aclarar eso. No en su totalidad, pero yo quiero que usted entienda que Judas no fue salvo. Lo que Lucas está declarando era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. O sea, lo que está diciendo es, sí estaba con nosotros y tenía un cargo, punto. El hecho que estaba con ellos no le hace ¿qué? Salvo. Muchas personas agarran este pasaje para decir que Judas era y que se puede perderla. Ajá, para eso vamos, ¿ok? Por eso es importante aclarar todo esto, para que usted no piense y crea otra cosa, ¿ok? Nuevamente, verso 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces, Pedro está declarando que Judas es parte del grupo de los apóstoles y tenía un cargo dentro del ministerio. Entonces, de repente dicen, ¿ves? Era apóstol, tenía un cargo. Entonces fue salvo. Cuidado. Vamos a Juan 6, 70, 71 y dice, Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12?
Ah, ¿ven que Jesús los escogió? Pero no está hablando de escoger para salvación, ¿verdad que no? Ese es otro tema que vamos a arreglar después, hermanos, en cuanto a la predestinación. Nuevamente, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es qué? ¿Hablando de quién? ¿Ah? Ahí mismo lo dice. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Eso no le hace salvo. Pero ¿cómo no? Si Cristo lo eligió. Sí, lo eligió para ejercer, para hacer la voluntad de Dios. Cumpliendo, fallando Judas, ¿la voluntad de Dios se cumple? Sí. Por eso Pedro dice, era necesario que se cumpliese la Escritura. Era necesario que Judas fallara y lo traicionara. ¿Usted cree que Dios estaba en la expectativa, ya va a fallar este? No, Dios no quería que fallara, simplemente Él tomó la decisión de fallar. Debe de entender, hermanos, que en la presciencia de Dios, Dios ya conoce el qué, todas las cosas. Y Dios ya sabía que Judas simplemente lo iba a traicionar. Estos pasajes, los que vamos a leer y los que muchos malentienden, pueden ser muy controversiales, malentendidos y mal aplicados. Muchos se han agarrado de estos pasajes para enseñar que la salvación se pierde, asumiendo que Judas fue salvo por ser parte de los 12 apóstoles. Ahora, yo le voy a dar tan solo 3 pasajes bíblicos, hermanos, porque abundaríamos en este tema. Si usted va a Juan capítulo 6, versos 64 al 66, Juan capítulo 6, versos 64 al 66, ¿estamos ahí? Dice, pero hay algunos de vosotros, ¿qué dice? Que no creen. Ahora, note que lo dice en plural y no en singular. Hay algunos. Y lo sigue diciendo en plural y no en singular. Si fuera en singular, solo fuera una persona. Y como lo dice en plural, es más de una persona que no cree. Pero ahorita lo va a especificar. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes, plural, ¿verdad que sí? Quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahí sí está hablando singular, ¿no? Entonces está hablando de aquellas personas que no creen y luego añade ¿a quién? A Judas, ¿no? Era uno de los que no creyó en el Señor. Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué interesante, ¿no? Que muchos de los discípulos de Jesús, ¿qué hicieron? Se volvieron atrás y jamás volvieron con él. ¿Por qué? Porque no creían. O sea, fe. Pero estaban con él. ¿Cómo está el asunto? Vaya a Juan capítulo 13, verso 26 y 27. Juan capítulo 13, verso 26 y 27. ¿Estamos? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, recuerda, están en la cena del Señor, en la última cena, y dice Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. ¿De quién están hablando? ¿De qué están hablando? Del que iba a traicionar a Jesús, ¿verdad? Y mojó el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón,
Y después del bocado, ¿qué pasó? Satanás entró en él. ¿Hijo de Dios? ¿Hijo del diablo? ¿Fue salvo? Nunca fue salvo. Nunca fue salvo, hermanos. Dice, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Date prisa, no pierdas tiempo, ya sé. ¿No? Entonces vemos que Satanás entró en ¿quién? En Judas. Nunca fue salvo, hermanos. Si usted va a Juan capítulo 17, verso 12. Juan 17, 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ninguno se perdió, solo uno. Judas. ¿Era salvo? Nunca fue salvo. Nuevamente, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Y mire qué interesante, para que la escritura se cumpliese. Es decir, se tenía que llevar a cabo. Sí o sí. Esto nos debería de enseñar, hermanos, que el ser parte de un ministerio dentro de la iglesia no precisamente significa que ya es salvo. ¿Por qué? Porque Pedro dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Póngase alerta. ¿Ok? Es una exhortación, hermanos. El hecho que sirvamos, me voy a incluir yo porque debemos de incluirnos. El hecho que sirvamos en la iglesia, eso no le pone un sello de decir, bueno, ya eres salvo porque sirves. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, hermanos, que muchos en aquel día estarán delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y dirán, Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué hicimos? Echamos fuera al demonio. ¿Qué más? Profetizamos, predicamos. ¿Y qué dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Hermanos, esto nos debe de llamar la atención. Si realmente es que somos salvos. Si sirvo por costumbre, sirvo porque me gusta, porque soy servidor de todo, me encanta, o lo hago para mi Señor, por lo que Él hizo, por lo que Él es. ¿Con qué enfoque? ¿Con qué fin? Porque Judas servía y me imagino que hacía su servicio bien, ¿verdad? Analicemos del verso 18 al 20 rápidamente para darle los últimos pensamientos. Hechos 1, 18 al 20 dice, este pues, ya sabemos que está hablando de Judas, con el salario de su iniquidad, ¿qué hizo? Adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. ¿Qué hizo Juditas? ¿Cómo le llamamos a eso? Suicidio, ¿no? ¿Él cometió qué? Suicidio. Eso no es un acto, hermanos, de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una esperanza, tenemos paz. Entonces, este varón se compró un terrenito, se ahorcó y dice, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre.
porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Me encanta que Pedro discierne que otro debe de tomar ese oficio. Entonces, volviendo al principio del mensaje, hermanos, Pedro y los demás estaban unidos, unánimes, orando y rogando. Y Pedro llega a discernir antes del día de Pentecostés que debe de haber alguien que llene ese espacio. Como dice aquí, en el último pasaje, otro tome su oficio. Dios es un Dios soberano, amén. Y Él usa hasta los incrédulos para cumplir su propósito. Judas fue un incrédulo. Dios puede usar al incrédulo para cumplir su propósito. Siempre lo va a hacer. Usó al rey Nabucodonosor, usó al faraón, usa a quien sea para cumplir su voluntad. Es un Dios soberano. La voluntad de Dios se cumple sí o sí. Entonces, que haya fallado Judas, eso no significa que Dios se equivocó en su plan. No, está escrito, tenía que suceder, ¿no? Lo que nos debe de llamar la atención, hermanos, es si estamos solo sirviendo o si estamos sirviendo creyendo, ¿no? La fe, si hemos creído genuinamente. Tener el privilegio de servir en la obra de Dios no garantiza su salvación. Judas fue llamado, fue elegido a servir a la obra del Señor. Judas caminó con el Señor, Judas vio los milagros, escuchó las enseñanzas de parte del Señor. Él fue partícipe del ministerio, pero nada de esto le garantizó la salvación. Hermanos, el servicio, lo externo, las obras, no le pone un sello a su salvación. Es la fe. Recuerde que Cristo dijo que muchos no habían creído. Entre ellos estaba ¿quién? Judas. Judas participó, pero nunca creyó. El oficio de Judas fue pasado a alguien más. Es decir, el Señor puede quitar de su servicio por causa de nuestra infidelidad. Entonces también prestemos atención a eso, hermanos. Si somos infieles en esta iglesia, déjeme le adelanto la noticia. ¿Qué cree que va a hacer el Señor? ¿Qué pasa si usted y yo somos infieles a Dios como congregación? ¿Qué cree que puede hacer Dios? ¿Puede? Cerrarnos las puertas, hermanos. Así de sencillo. Dios usa a quien sea. Entonces, qué interesante que Pedro oró y después se levantó. ¿Cuándo? En aquellos días. En un tiempo de espera y de expectativa. La pregunta es, en este tiempo, en este periodo de espera y expectativa, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿O está esperando a que otro tome su oficio? No esperemos eso, cuidado. Hay que servirle al Señor con amor y gozo, ¿no? La siguiente semana miraremos quién es el sucesor y cómo lo hicieron. Incline su rostro. Oremos, hermanos. Amado Padre, bendito y santificado sea tu santo nombre. Tú que estás en el cielo, mi Dios, y como aquella oración modelo, que se haga tu voluntad así como en el cielo, que se haga aquí en la tierra, oh Dios. Eso sería lo ideal, oh Señor. Pero la realidad es que somos faltos de ti, mi Señor. Hemos aprendido la razón, por lo menos yo he entendido, la razón por la cual Pedrito se levantó a tomar una decisión, a declarar una gran verdad plasmada desde el Antiguo Testamento. Dios, permítenos ser sensibles. Permítenos, oh Dios, estar en comunión unos con otros. A no ser solo una iglesia en un lugar geográfico que se reúne, no, a tener esa unidad. Que si hay problemas, oh Señor, arreglarlos tal como lo hizo Pedro.
iba a arreglar un asunto que se tenía que solucionar. Gracias, oh Señor, por tu palabra, porque nos exhortas y nos animas. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y que lleves la gloria, oh Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos y amigos, gracias. Nos vemos